Buenas noches, señoras y señores. Son las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria y sigue lloviendo, al menos en la Comunidad de Madrid. Estamos en noche de estado de alarma hoy jueves 20 de marzo. Les contamos desde aquí puntualmente todo lo que dentro y fuera de nuestras fronteras acontece. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y de EDATV News y también a través de la emisora Informa Radio en su frecuencia modulada. Hoy, 20 de marzo, llega la primavera y con la primavera la sangre se altera. Y como ejemplo podemos ver cómo la tienen de alterada nuestros diputados en el Congreso. Ayer hubo sesión de control que se convirtió en un ring político y hoy ha habido sesión número 2. Ha habido broncas otra vez en el Congreso. Como digo, ayer en la sesión de control al gobierno, una vez más, el hemiciclo se convirtió en un ring político. Uno de los temas que más ampollas ha levantado ha sido el acuerdo entre el PSOE y Junts para repartir los 4.000 menores hacinados en Canarias. Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana van a asumir la mayor parte de los menores extranjeros no acompañados, mientras que Cataluña acogerá solo a 27. El Gobierno ha aprobado, mediante Real Decreto, la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería sin consultar a las comunidades más afectadas por la acogida. El acuerdo con Junts ha permitido que Cataluña, Melilla y Baleares se libren de asumir un número significativo de menores migrantes en su territorio. El Consejo de Ministros aprobó la medida este martes pasado, con el respaldo del Gobierno y el beneplácito de los separatistas de Junts para seguir en Moncloa. Según datos del Gobierno, Madrid deberá acoger a 806 menores, Andalucía 795 y la Comunidad Valenciana 478, mientras otras regiones asumirán muchos menos. La desigual distribución ha generado indignación, ya que las comunidades gobernadas por el PP son las más perjudicadas por la decisión del Ejecutivo. El argumento del Gobierno es que Cataluña y Melilla han hecho un gran esfuerzo previo, por lo que se les reduce la carga en el reparto de menores migrantes. Sin embargo, los criterios empleados son claramente cuestionables, ya que algunas comunidades con gran presión migratoria apenas han recibido menores extranjeros. Ayer, Patxi López aseguró que el porcentaje para que unas comunidades reciban más menores que otras se pondera en población, se pondera en servicios que existan, se pondera en cómo están saturados o no esos servicios y sobre quién ya ha recogido más o menos menores. Y entonces se hace una oferta, una propuesta razonable en función de todas estas medidas. Según el Gobierno, una solución solidaria, estructural y reglada a la situación que viven miles de niños y niñas y adolescentes migrantes no acompañados en determinados territorios de nuestra nación. La Comunidad de Madrid, que ya enfrenta un colapso en sus servicios sociales, será la región que más menores tendrá que recibir tras el nuevo reparto. Andalucía, que ya ha alertado sobre la falta de recursos para gestionar esta crisis migratoria, también verá un aumento significativo en la acogida. El reparto no es solo desigual, sino que parece diseñado para beneficiar a las comunidades aliadas del Gobierno. Además, castigar a las gobernadas por el PP. El Gobierno insiste en que las comunidades tienen hasta el 31 de marzo para aportar datos, pero que si no lo hacen, aplicará los criterios fijados en 2023. Desde la oposición denuncian que este reparto responde a cálculos políticos y no a criterios objetivos de capacidad de acogida de menores migrantes. Mientras tanto, Cataluña, con el respaldo de Junts, se mantiene prácticamente al margen de esta medida y solo recibirá 27 menores, según los datos que manejamos. La falta de transparencia y consenso en la aplicación de esta reforma solo agrava las tensiones entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Ya desde el PP se han anunciado medidas. Van a recurrir esta decisión y no aceptarán una distribución de menas que perjudique a sus comunidades de forma arbitraria. La crisis migratoria sigue descontrolada y en lugar de abordar el problema con soluciones efectivas, el Gobierno impone medidas sin diálogo ni consenso alguno. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha explicado en rueda de prensa, palabras textuales, que es la primera vez que un gobierno central, ante una competencia autonómica, pone sobre la mesa una respuesta justa y equilibrada, que responde al fenómeno migratorio. Sin embargo, hay comunidades autónomas como Madrid que no piensan lo mismo. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que la política migratoria de Sánchez es un lastre para Europa y que fomentará la llegada masiva de inmigrantes en situación irregular. Además, ha confirmado que llevará a los tribunales el acuerdo alcanzado en esta materia entre el Gobierno y Junts. Ha comentado también en redes sociales que ni Cataluña, ni Madrid, ni Canarias, que no se puede fomentar la inmigración irregular masiva. Este lamentable acuerdo se llevará, como hemos dicho, a los tribunales
que han de entender que la política migratoria de Sánchez es un lastre para todos, para España, para Europa y para los mismos inmigrantes que quedan en manos de mafias. Se usa a estos menores de arma política, lo pagan ellos y cada ciudad donde son enviados de manera desalmada. Añade también la presidenta de la Comunidad de Madrid que este lamentable acuerdo porque se entiende, lo van a llevar a tribunales y que ha de entender que esta política es inconveniente para España y desde luego para los propios inmigrantes en primer lugar. Desde Madrid nos explican que esta comunidad vaya a acoger a 700 menores, mientras que Cataluña asumirá una cuota mínima, que no llega a 30. Y Moncloa ya ha explicado que este criterio se basa en parámetros, como hemos dicho, el de población, renta per cápita, tasa de paro, esfuerzo, dimensionamiento estructural, etc. La postura más crítica con este acuerdo migratorio llega desde Vox. El presidente de la formación, Santiago Abascal, ha pedido expresamente la deportación de estos inmigrantes. Ni a Bilbao, ni a Barcelona, ni a Valencia, ni a ningún sitio. A Marruecos con sus padres y con su rey. Punto. Esto es lo que ha afirmado en sus redes sociales. Los últimos datos de los que disponemos nos indican que en España hay registrados unos 14.000 menores extranjeros no acompañados. En los últimos 2 años esta cifra habría aumentado un 23%, con llegadas que se producen sobre todo en regiones como Canarias. Bien, decíamos que la sangre está alterada con la llegada de la primavera y especialmente en el Congreso. Hoy ha vuelto a ser el Congreso de los Diputados el escenario de la mala onda existente entre el Gobierno, entre PSOE y Sumar. O sea, la mala onda que existe entre los dos socios de Gobierno. Se ha puesto de manifiesto a la hora de votar sobre el gasto en defensa. Los socialistas trataron de nadar y guardar la ropa, apoyando en parte la moción de Benega y en parte no. Los de Díaz intentaron mantener pues esa ambigüedad tan calculada que mantienen siempre. Mientras que Sánchez debatía sobre el rearme europeo en Bruselas, en el Parlamento español, los dos partidos que integran el Ejecutivo no han sido capaces de votar juntos, pese a que 24 horas antes Yolanda Díaz había presumido en ese mismo hemiciclo de que su gobierno es el más estable de Europa. A las pruebas nos remitimos. La moción del BNG, mostrando su rechazo a los planes de Europa y pidiendo la salida de España de la OTAN, fue aprobada a medias, en 3 de sus 6 puntos. El PSOE votó en contra en lo relativo a esas 2 cuestiones troncales y Sumar a favor. La proposición no de ley del PP instando al Ejecutivo a cumplir a la mayor brevedad sus compromisos con la OTAN y la Unión Europea, ya que cualquier decisión sobre la guerra de Ucrania o la inversión militar sea refrendada por las Cortes, fue rechazada por 165 votos en contra, 136 a favor y 45 abstenciones. Ninguna de las dos tenía efectos prácticos, no obstante. Sumar intentó mantener su ambigüedad hasta el último momento. Trataron de negociar con el BNG para que introdujera algunas enmiendas a su moción inicial y así suavizarla, pero esta intención se vio frustrada. Vox también intentó que el PP le aceptara una enmienda a su proposición no de ley, pero los populares no la aceptaron, así que los de Santiago Abascal se abstuvieron. En concreto, su enmienda proponía añadir un punto instando al Gobierno a cesar en la financiación de la invasión rusa de Ucrania a través de la compra de gas ruso, buscando alternativas que garanticen la soberanía energética nacional, entre otra alguna medida más. La sesión plenaria de hoy en el Congreso de los Diputados ha arrancado con una sonora bronca desde la bancada del Partido Popular al vicepresidente de la Cámara. Y el número 2 de Armengol, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha sido uno de los principales actores de esta bronca. Liderados por el portavoz popular, Miguel Tellado, quien ha pedido la palabra sin éxito en el inicio del Pleno, desde el PP han clamado tras la negativa del presidente accidental del Congreso con gritos de prevaricación y vergüenza. Al inicio de la sesión, Miguel Tellado, en nombre del Partido Popular, ha solicitado la palabra para exigir que se modificara el orden del día tras el escrito enviado por su grupo en la tarde del miércoles para el aplazamiento al próximo pleno de la votación del proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. El PP pidió la retirada de la ley ante la negativa de la Junta de Portavoces reunida esta mañana de manera extraordinaria 1 hora antes de que empezara el pleno. Ha insistido en su petición. Gómez de Celis ha desestimado darle la palabra a Tellado y el portavoz popular ha invocado varios artículos del reglamento. El momento más alterado ha tenido lugar cuando el vicepresidente del Congreso ha negado la palabra a Tellado, quien ya con el micrófono apagado ha seguido insistiendo con el reglamento de la Cámara en la mano, levantado en la bancada del PP. A partir de ahí se han escuchado golpes en los escaños y diputados levantándose de los mismos
entre gritos de reglamento, reglamento, dictadura, vergüenza, arbitrarios, mercenarios, vendidos y prevaricación. Todo un catálogo de calificativos de lo más elocuentes. Gómez de Celis les ha invitado a sentarse, ha llamado en 2 ocasiones al orden atellado y ha decidido seguir con el orden del día y dar la palabra al diputado de Bénega, Néstor Rego, quien ha catalogado de espectáculo lo sucedido. Finalmente, Gómez de Celis ha concedido 3 minutos a Miguel Tellado antes del punto concreto que reclamaba el portavoz popular, quien ha aprovechado para reprender al vicepresidente del Congreso diciéndole: gracias, señor presidente accidental, por concederme un derecho que el reglamento de esta Cámara me otorga, que es intervenir en base al artículo 72.2 y 68.1, que es por el que yo pido la palabra, como usted bien sabe. Así se lo decía el diputado del PP al presidente accidental de la Cámara. Señor Gómez de Celis, el reglamento de la Cámara es una ley, usted no está aquí para interpretarla, sino para aplicarla, especialmente en cuanto a los artículos que son de aplicación directa, también ha añadido Tellado, completando su respuesta al número 2 de Armengol, recordándole que él no está ahí al servicio del Gobierno y sí presidiendo la sede de la soberanía nacional. Le ha dicho que abandone las siglas de su partido y que cumpla con su obligación constitucional, que es mediar y moderar un debate político en la Cámara. Pidiéndole que no cercenase los derechos de los diputados, ha finalizado el portavoz popular. Pues bien, para hablar de todo lo acontecido en el día de hoy y de algunas noticias más, tenemos con nosotros a unos invitados de lujo. Contamos con Julio Bonmatí, con Jesús Muñoz y con Luis Nogués. Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis? Buenas noches a todos. Un placer estar contigo aquí, María Eugenia, y con mis compañeros. El placer y por es supuesto nuestro. Con todos los que nos siguen, claro que sí. Bueno, eso sí, siempre le damos las buenas noches y las gracias a todos nuestros seguidores que están ahí al pie del cañón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Bien, muchas gracias, María Eugenia. ¿Qué tal? Otra semanita más aquí, ¿no? Ya llevamos unas pocas coincidiendo contigo de conductora. La verdad que muy bien, se hace la hora muy, muy amena. Y nada, como siempre tenemos pues muchos temas que tratar. A veces se nos repiten un poco, ¿no? E incluso nos acostumbramos a la infamia, ¿no? Estamos tan acostumbrados ya que corremos ese riesgo, ¿no? De acostumbrarnos a que España es este desastre, ¿no? Pero bueno, esa es la lucha en la que nos encontramos, ¿no? No acostumbrarnos nunca, no, que siempre nos sorprenda, ¿no? Que siempre nos sorprenda Sánchez y su ejecutivo, ¿no? Con nuevas salidas, ¿no? Con nuevas salidas de tono, ¿no? Como ese eufemismo que ha utilizado para rearme, no sé si lo había escuchado, ¿no? Es que no me lo sé ni de memoria, ¿no? Realmente ha salido diciendo que es una transición tecnológica, bla, 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 pero no es un rearme, cuidado. Es un maestro de... Es un maestro de la publicidad dirigida y de la dialéctica, la verdad que sí. Es un encantador de serpientes. Sí. Un encantador de serpientes. Creo que Jesús Muñoz debe tener algún pequeño problema, quizá con la conexión. Le intentaremos recuperar lo antes posible y, entre tanto, pues bueno, tenemos ahí en la... A ver, Jesús, a ver qué tal. Sí, estoy por aquí. Lo que pasa es que no sé por qué de vez en cuando desaparezco de la pantalla. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Hacía unas cuantas semanas que no me dejaba ver por aquí. Y en esta semana la verdad es que no ha mejorado nada la situación de España, todo lo contrario. Este régimen del 78 sigue en sus 13 de intentar dejarnos sin nación en todos los aspectos y, como decía Luis hace un momento, se van superando día a día las trabas que nos ponen para poder que podamos vivir con cierta libertad y con cierta tranquilidad, pero además nos han ido acostumbrando al caos y parece que la mayoría del pueblo español lleva muy bien lo de vivir en el caos y no hace nada por solucionarlo. Estamos viendo cómo en otros países de Europa la gente se está rebelando y en España, pues, otra de gambas. Aquí no hace nada nadie. Menos mal que hoy, como decías antes, ha vuelto a reír la primavera. Hoy empieza la primavera y espero que con ella de verdad se altere la sangre y los españoles intenten recuperar algo de lo que nos ha robado durante estos últimos años, que es mucho, y ahora de alguno de los temas que vamos a hablar se va a poner de manifiesto. Pues sí, la verdad que la sangre parece que está bastante alterada entre nuestros diputados, que de bancada a bancada se van lanzando esos bonitos adjetivos calificativos y que, bueno, a ver, están haciendo su papel, obviamente. Luego probablemente se tomarán cafés en muy buena armonía en la cafetería del Congreso, pero desde luego el papel sí que lo hacen.
Vamos a abordar así, si os parece, en primer lugar, el asunto de los MENA. Sí que es verdad que ayer también lo tratamos en el programa, pues porque, bueno, fue una de las broncas que hubo en el Congreso, pero bueno, hoy vamos también a retomarlo, pues un poco sobre todo haciendo más reflexión o más hincapié en cuanto a cómo veis vosotros esa desproporción que en unas... Bueno, primero el tema migratorio. Vamos a ver, creo que todos tenemos una idea bastante clara de cómo debería ser la inmigración en España, de cómo deberían llegar aquí las personas de otros países y que yo creo que es muy diferente una persona que viene pues a buscarse, como se suele decir, las habichuelas y uno que viene pues porque viene de una zona de conflicto, de una zona donde se está en guerra y viene como pues pide el asilo político. Son dos cuestiones diferentes. Yo creo que hay mucha diferencia entre, por ejemplo, los que han venido de Ucrania en su momento a muchos que vienen del norte de África que en guerra no están. Entonces, claro, que nos lleguen además a través de Canarias y que luego de ahí se redistribuyan por todo el territorio de una forma tan poco equitativa, entiendo yo que no es equitativa ni justa. Bueno, pues, ¿cómo lo valoráis vosotros, Luis? ¿Cómo lo valoras? Bueno, más allá de lo que vendría a ser el flujo natural, normal, de lo que son los procesos migratorios, ¿no? Por muchas causas, ¿no? Multicausales, hay también un impulso político, geopolítico detrás, ¿no? Yo creo que esas cantidades ingentes de inmigración que Marruecos permite que lleguen a nuestras costas, ya sea la península o las Islas Canarias, responden a un plan, ¿no? Y aquí es como, creo que lo he recordado en varias ocasiones en este programa. Ahora mismo no recuerdo el nombre de la persona en concreto, pero hay un libro por ahí que destapaba la inteligencia marroquí en tiempos de Hassan II, ¿no? Y había un plan para 2030 para ocupar Ceuta, Melilla y las Islas Canarias, ¿no? Yo creo que es algo que todo lo que está ocurriendo en este sentido está orientado a la expansión del Reino de Marruecos, a ese gran Marruecos, ¿no? Que ya vemos como sin ningún tipo de tapujo el Sáhara Occidental aparece integrado perfectamente en los mapas de lo que viene siendo Marruecos hoy día. Cuenta con el apoyo de Estados Unidos, porque recordemos que Marruecos es el principal aliado estratégico de Estados Unidos en la región. Hace poco leí en un diario que se sorprendía de España puede perder su posición como aliado estratégico en la región en favor de Marruecos. Digo, no, señores, esto ya es así, ¿no? Entonces, ya va siendo hora de que despertemos y que nos demos cuenta que la marcha verde que se dio en el Sáhara Occidental en su momento, en los años 70, de nuevo va a ocurrir, ¿no? De hecho, ya está ocurriendo realmente, ¿no? Y vamos a tener pronto, pues, llega un momento en el que incluso el PP de Ceuta, ¿no? Creo que tuvo que declarar un par de días, que no recuerdo ahora, un par de días concretos de lo que viene siendo la religión islámica como fiesta local, ¿no? De que al final tienes una población musulmana que va creciendo y va creciendo y, bueno, no necesariamente van a ser marroquíes todos, ¿no? Pero evidentemente sí que hay un flujo migratorio marroquí bastante importante y la misma suerte que corrió el Sáhara Occidental, pues me temo que como no hagamos nada, Ceuta y Melilla la van a correr y las Islas Canarias también. Entonces yo creo que esta presión migratoria, además de lo que, insisto, los flujos migratorios, los flujos normales de los procesos migratorios, hay también un impulso geopolítico, ¿no? Se llamaba algo así como guerra híbrida. En fin, yo creo que tenemos que ser conscientes de la debilidad de España a día de hoy geopolíticamente. España es un país, es un vasallo de tercera división. No somos esa potencia industrial que nos dejó Franco, ¿no? Ni muchísimo menos, ¿no? Que aún así ya comenzó un poco esa dependencia geoestratégica, geopolítica de Estados Unidos con la instalación de las bases durante el gobierno de Eisenhower. Pero a día de hoy sí que somos una nación completamente debilitada y en proceso de disolución, no solamente en vías de subdesarrollo, como estamos comprobando con esta pérdida brutal del poder adquisitivo, sino también en vías de balcanización para disolvernos, integrarnos en el gran plan de las élites dominantes que viene siendo esos Estados Unidos de Europa, ¿no? Con esta política de defensa común, esta política exterior común que se está fomentando ahora a través de propaganda infame y completamente incoherente. Estamos viendo como a España y al resto de Estados-naciones europeos se les plantea dar la puntilla. Entonces yo creo que también la inmigración aquí tiene un papel bastante importante, ¿no? El de disolver esa identidad nacional para poder disolver luego el Estado. Claro. Julio,
¿Cómo ves tú este reparto de menas de esta forma tan, bueno, pues claramente creo que perjudica a ciertas comunidades autónomas, beneficia a otras? Quizá hay una cierta correlación entre precisamente qué comunidades autónomas son las beneficiadas y cuáles las perjudicadas. Bueno, voy a ser muy breve por aquello que nos has pedido agilidad, voy a ser muy breve. ¿Bueno? Sí. No, pero muy rápido. Dos cuestiones. Yo distingo. Una cuestión es la inmigración como tal, y para mí, evidentemente, inmigración legal, toda la del mundo, inmigración ilegal, lo siento mucho. Evidentemente hay que poner todos los medios para que sea la menor posible. Repito, inmigración legal, toda la del mundo. Por supuesto, si es legal, que vengan todos aquellos que cumplan con la legalidad, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico. Pero si es ilegal, lo que hay que poner es las barreras, hay que poner todos los medios dentro de la legalidad para procurar que sea la mínima posible, a ser posible que no sea ninguna. Eso en cuanto a inmigración. Y ahora en cuanto al reparto. Evidentemente, en mi opinión, el reparto tendría que ser, puesto que la solución, ellos deciden que sea la del reparto. Si se decide que la solución es la del reparto, que lógicamente no se pueden concentrar todos en una comunidad, como en este caso, o la mayoría, es Canarias, opta como opción por la del reparto, yo no estoy diciendo que esa sea la mejor opción ni la peor, pero si se opta por esa, evidentemente no se puede romper un principio, que es el principio de igualdad. Si no se puede romper el principio de igualdad y no se puede romper, pero en todo caso tendrá que ser, si no es un principio de igualdad riguroso en términos absolutos, un principio de proporcionalidad. Y habrá que buscar una proporcionalidad respecto a una base. No sé si una base de desarrollo económico, de riqueza, de población, pero tendría que haber una razón más allá de la meramente arbitraria o caprichosa, que no es ni arbitraria ni caprichosa. Y con esto concluyo. Sencillamente obedece a que hay una serie de hipotecas. Nuestro querido presidente está hipotecado y tiene que pagar el precio de esas hipotecas. Y esto es otro precio más de esa hipoteca que él tiene. Jesús, ¿tú puedes? Bueno, yo para empezar llevo años, décadas, denunciando el proceso de invasión que está sufriendo España. Cuando lo decíamos nosotros, los falangistas, hace 20 y tantos años, que fue la primera manifestación que se celebró en España en contra de lo que nosotros advertíamos que iba a ser una invasión, no solamente nos llamaban xenófobos y racistas, sino que llamaban conspiranoicos y que nunca iba a ocurrir. Cuando hablábamos de que aquí se iba a producir una invasión en números, y no solamente eso, sino posiblemente un reemplazo, ya que los españoles no iban a tener hijos y los que estaban viniendo, primero, eran muchos más y segundo, iban a tener más hijos, también nos llamaban conspiranoicos. Cuando decíamos que la inmigración era mala en sí misma, porque traía una serie de problemas y además acrecentaba el resto de los problemas de nuestra nación, también nos llamaban conspiranoicos, xenófobos y racistas. Y acrecienta todos los problemas. Todos sabemos que está íntimamente relacionada con y no hablo solo de la ilegal, está íntimamente relacionada con la delincuencia, con los problemas de sanidad, con los problemas de vivienda, con los problemas de ocupación, con los problemas de pérdida de identidad, con los problemas de islamización de España, etcétera. Podría estar toda la noche diciendo de lo que acusábamos a los gobiernos de entonces que se sucedían PSOE y PP y que no estaban no solamente haciendo nada, sino propiciando esa invasión, y podría estar toda la noche diciendo cómo nos insultaban por hacerlo. Ahora hay mucha gente que se ha caído un guindo. Hace unos meses el CIS ya decía que la inmigración era el problema que más acuciaba a los españoles. Ahora la han sustituido otros, ¿no? Pero el caso es que, como decía al principio del programa, nadie hace nada para evitarlo. O sea, si de verdad se queja las comunidades del Partido Popular de que le van a poner muchos menas, eso es incongruente e incoherente con lo que llevan diciendo durante décadas de que la multiculturalidad es maravillosa, que aquí tenemos que acoger a todo el que venga siempre y cuando venga. Y yo ese discurso de que te digan, sí, inmigración legal sí, pero ilegal no. Vamos a ver, la inmensa mayoría de los inmigrantes que hay en España hoy y son legales han entrado en España de manera ilegal. O sea, ha habido millones de inmigrantes que han venido por barajas. Ha habido cientos de miles o incluso millones, si ya nos sumamos a los últimos 30 años, que han entrado unos en Patera, otros por las valles de Ceuta y Melilla, en Patera por Canarias, pero en Pateras en Andalucía, en Pateras en Murcia, en Pateras en Baleares, que Baleares no es precisamente limítrofe con África. Aquí nos están llegando gente de todas las nacionalidades que podían quedarse en un montón de países que les pillan más cerca que España y no se quedan. Yo si llueve estos días que está lloviendo en Madrid y me quiero refugiar, y me viene un señor con un paraguas y digo, no, yo me quiero refugiar en el Hotel Palace. Coño, tú lo que tienes es mucho morro. Tú no eres un refugiado, tú lo que quieres es acogerte a una serie de ventajas para luego vete a saber qué, suponiendo que esas personas vinieran exclusivamente a hacer el bien, cosa que no es cierto.
Yo estoy absolutamente harto de que se nos llame xenófobos y racistas porque queramos defender lo nuestro. Yo lo digo 1000 veces. Yo no pego a los hijos de los demás, pero yo quiero más a mis hijos que a los hijos de los otros. Yo no le niego el pan a los hijos de los demás, pero no voy a permitir que se lo quiten a los míos. Entonces, estoy muy harto de que nos llamen xenófobos y racistas porque queramos defender lo que es de sentido común. Pero es que además esto viene, y con esto termino, propiciado no solamente por los gobiernos socialistas y del Partido Popular. Es que esto es una ola que viene de toda la Unión Europea. Es que aquí quieren hacer una suplantación de la población europea y en Europa no cabe todo África. Entonces nos han ido acostumbrando a que esto ya nos dicen, vamos a ver, los menas son muy malos, pero no estabais diciendo que la multiculturalidad era maravillosa. Ayer oigo a la responsable del Partido Popular en Fuenlabrada llamando racistas a los del PSOE porque dice que no quieren menas, pero a la vez se quejan de que a ellos les van a caer muchos menas, pero no me estáis diciendo que son buenísimos, entonces ¿de qué os quejáis? Lo que ocurre es que tienen miedo de que se les acuse de una serie de cosas y entonces pues caen en esa incongruencia, esa incongruencia. Y decía que voy a terminar, pero es que no sé si os acordáis que la Unión Europea hace unos años dijo que iba a sancionar a las naciones que no acogieran un número determinado de inmigrantes. Entonces están reconociendo que es malo acoger inmigrantes. Porque si te van a sancionar porque no los quieras coger, es que están reconociendo que... Pero ¿qué pasa? Se soluciona con dinero. Si pagas un dinero, entonces ya te libras. O sea, si eres un país rico y puedes pagar dinero para acoger inmigrantes, que vaya a los países pobres, que son precisamente los que lo van a sentir. O sea, es un caos. El tema de la inmigración, repito, genera una serie de problemas y acrecienta a todos los demás. Y lo sufren los españoles. Bueno, pues como siempre que nos toca sufrir a nosotros las decisiones del gobierno de turno, en este caso el desgobierno de Sánchez y todos sus acólitos. Pero es que es lo de siempre, ¿qué vamos a esperar si no dan una derechas? Sí que es cierto que la fisonomía de nuestro país está cambiando, en el sentido que tú caminas por las calles de España, vamos a decir, yo camino mucho por las calles de Madrid, camino por las calles de mi municipio y circunscribiéndolo, por ejemplo, a mi municipio, que bueno, es el de más población de todo Madrid, yo creo que de toda España, tiene más población que muchas capitales de provincia, las personas que te encuentras ya no puedes decir, vamos a ver, y que se entienda, que a lo mejor hay muchos españoles que pues son negros o que ya tienen su nacionalidad española pero que venían de Iberoamérica, etcétera. Pero esa fisonomía que teníamos nosotros, el que decíamos el typical Spanish, el español de toda la vida, es que cada vez ves menos. Cada vez ves menos. Y eso es algo que, a ver, a mí de alguna manera sí me preocupa y me inquieta por lo que estabais comentando, porque tú también comentabas, Jesús. Hombre, yo no pienso que todos los inmigrantes que vengan a delinquir. España ha sido tradicionalmente un país de gente que ha emigrado, que ha salido a otros países en otras épocas, bueno, pues cuando aquí las cosas estaban complicadas. Y no me refiero a la época política, me refiero a la época económica, en la que estaba todo muy mal y la gente se iba a Alemania. El gran receptor de españoles en Europa fue Alemania. Suiza también recibía a muchos, en Francia algunos también, y luego muchos que se marcharon a América. Pero aquí está claro que nos pedían toda la documentación en orden, nos pedían todos los o sea, no se podía entrar en ese país si no ibas pues como bien refrendado y que ibas con un trabajo y que ibas a cumplir con las obligaciones y sobre todo a integrarte en las costumbres y en la dinámica del país al que llegabas. Y aquí ahora, pues yo pienso que muchos de los que puedan venir de Iberoamérica, de Europa, incluso, ¿por qué no? A lo mejor incluso hasta en Marruecos, que pueden venir a lo mejor bueno, pues a querer trabajar, pero yo entiendo que tienen que entrar pues con sus papeles en regla, con sus permisos de trabajo y no adquirirlos por el mero hecho de pasar aquí 2 o 3 años de centro en centro, cuando al final ya te echan a la calle y te buscas las triquiñuelas pues para acabar consiguiendo esa nacionalidad que te permite estar aquí de forma legal. No creo que todos los que vengan a delinquir, pero sí que es verdad que la delincuencia yo creo que se ha incrementado en estos años y ha venido de la mano precisamente en buena medida de la inmigración ilegal. No sé, creo que Jesús y yo compartimos un poco esta idea porque la hemos comentado, pero no sé, Julio y Luis, si opináis en el mismo sentido. Bueno, la delincuencia está estrictamente asociada, en muchos casos, yo diría en la inmensa mayoría, a la marginalidad, ¿no? Y la marginalidad es
es una, ¿cómo te diría yo? Es una circunstancia que van a atravesar los inmigrantes ilegales que vengan aquí, ¿no? Incluso también te digo más, te vas a países como Estados Unidos, la comunidad afroamericana también que proviene de una situación de mayor marginalidad durante siglos, ¿no? Por la condición esclava, y también te encuentras con que siendo aproximadamente, quiero recordar, el 13% de la población total de Estados Unidos, representaba más del 40% de la población carcelaria. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? ¿Significa eso que los afroamericanos son más proclives a la delincuencia, o que la marginalidad en la que han vivido, o no todos evidentemente, pero buena parte de ellos durante siglos, y que todavía sigue siendo, aunque sea de forma residual, es algo determinante? Pero yo creo que al final es eso, ¿no? Es la marginalidad que deriva de la propia entrada desordenada de miles, y ya pues podremos hablar ya de millones, no sé si de millones de personas que han entrado y están ilegales, regularizados, nacionalizados. Eso son datos que yo ahora mismo no manejo, pero sí que es cierto que va siendo ya hora de ponerle un poco las cartas sobre la mesa y de reconocer que tenemos un país con una mentalidad cortoplacista. Nuestros gobiernos son cortoplacistas. Entonces, todas estas soluciones de ir moviendo a los menas de aquí para allá, de para allá para acá, me recuerda un poco a cómo se tratan los residuos nucleares, ¿no? Es un poco, venga, van a estar aquí unas decenas de años aquí enterrados y después los vamos a mover allí y tal, que no se sabe qué hacer con ellos, ¿no? Ante un problema que no viene de fuera, que se suma al proceso, digamos, a los procesos migratorios naturales impulsados por otras naciones, ¿no? Por intereses geopolíticos, pues también la respuesta que dan nuestros políticos, nuestros gobernantes, es bastante pobre, una respuesta bastante deficiente. ¿Por qué? Pues porque es cortoplacista, porque no existe un proyecto de país, no hay una economía planificada por el Estado, ¿no? La economía, ¿quién la planifica? No hay planes quinquenales, coño. Todo se planifica de un día para otro, haciendo pactos con esta gente, con los otros, las hipotecas de las que hablaba antes Julio, ¿no? Que como Sánchez se debe a esas hipotecas, cómo tiene que pagar esas hipotecas, y al final todo lo que se hace en este país, cuando lo que nos permite, porque la soberanía que tenemos ya es ínfima, es nula, pues lo que se nos permite hacer, pues al final todo depende de las necesidades que van surgiendo en el momento. Y esto súmale que cada vez llegan a puestos de responsabilidad gente más torpe, más inútil, más idiota, cuyo único mérito es la fidelidad a una sigla y la capacidad de trepar como macacos, ¿no? Entonces, pues tenemos un problemón. El problemón es que nos vamos a quedar sin país. Ese es el gran problema. Nos vamos a quedar sin patria, nos vamos a quedar sin nación y sin Estado, ¿no? Entonces, y luego ves la reacción en la calle, y la reacción en la calle, pues, no existe. Por lo menos aquí en España no hay una reacción. Y aquí también tenemos la suerte, entre comillas, de que somos un país de paso. Muchos inmigrantes no aspiran a quedarse en España, aspiran a irse a Francia, Bélgica, no sé si Reino Unido, Alemania, ¿no? Van buscando países pues más prósperos que España, de los que recuerdo que hay buena parte de la población rumana se está volviendo para Rumanía. Entonces, tal y como están aquí las cosas, yo creo que si no son tontos, mejor se marchan. Exactamente. Y nosotros mismos, de aquí a 15 años, en vez de recibir inmigración marroquí, vamos a ser nosotros los que emigremos a Marruecos. Como esto sigue así, ¿no? Porque Marruecos es ahora mismo un país en vías de desarrollo, y España es un país en vías de subdesarrollo. De aquí a 15 o 20 años, pues yo no sé muy bien cómo vamos a terminar. Decía Isabel Díaz Ayuso que ni Cataluña, ni Madrid, ni Canarias, que no se puede fomentar la inmigración irregular masiva ni no masiva. La inmigración irregular no se tiene que fomentar, ni se tiene que dar, ni se debe permitir, eso está claro. Y Santiago Abascal va mucho más allá, que se vayan todos a su casa con su rey. Bastante más contundente. La verdad que las políticas de Vox en ese sentido siempre han apostado porque en todo caso la inmigración sea con papeles, sea de forma legal, legítima, y se rechaza de plano esa inmigración, bueno, pues de tapadillo, colándose por las fronteras, por las vallas o llegando en patera a las costas españolas, obviamente. Pero vosotros verdaderamente creéis que algún día podremos librarnos de esto. Podremos conseguir, porque claro, también a veces hemos hablado en estos programas que tenemos una policía y que tenemos un ejército, pero que no está donde verdaderamente se les necesita. Sí que vale que hay unas fronteras, ahora nosotros formamos parte de la frontera sur de la Unión Europea, pero nosotros tenemos nuestras propias fronteras como nación y debemos protegerlas, porque aquí no va a venir la policía de Francia a proteger Murcia, por ejemplo. O sea, quiero decir que
que quizá estamos desprotegidos, somos nosotros mismos los que estamos desprotegiendo nuestras fronteras y los que estamos consintiendo que, bueno, pues que se cuelen pues por esos agujeritos y que nos lleguen pues como nos van llegando, de aquella manera pues masiva. Julio, Jesús. Sí, a ver, yo cuando hablo de inmigración legal, yo es que distingo inmigración legal de inmigración legalizada. Para mí son dos conceptos distintos. Es diferente. Claro. La migración legal para mí es la que viene aquí con un contrato de trabajo. Es decir, es que desde aquí se le ha invitado a que venga. Es decir, es un señor al que se le ha invitado a que venga y él ha aceptado venir. Es decir, a lo mejor esa invitación puede haber nacido porque él haya mandado el currículum a una empresa española, la empresa española le ha gustado y le ha dicho, oye, que te hago un contrato de trabajo si quieres. Pero en definitiva es un señor que viene aquí con los papeles en regla. ¿Qué significan los papeles en regla? Que viene con un trabajo, obviamente. No que es un señor que viene a estar aquí, bueno, pues voy a decirlo, si viene sin trabajo es para que esté en la calle en principio. Si viene, tendrá que buscar, bueno, pues medios de subsistencia, tendrá que buscar una morada, tendrá, en definitiva, para poder sobrevivir, cosa que el que busque medios para sobrevivir es humano. Es decir, todos los humanos llevamos el instinto de supervivencia. Pero digo, para mí, inmigración legal es la que ya viene con los papeles en regla. Para mí no es inmigración legal la que, cuando aquí hay un cúmulo de inmigrantes ilegales, como solución, lo que hacen es una legalización masiva, que entonces son inmigrantes legalizados. No, yo estaba diciendo que sí a la inmigración legal, y he definido ahora lo que yo entiendo para mí como inmigración legal, y claro, y he dicho, señores, con la inmigración ilegal lo que hay que buscar es soluciones, tenemos que poner los medios ¿para qué? Pues para evitarla, y lo digo así de claro, hay que evitar la inmigración ilegal. Para mí, una legalización masiva, convertirlos en legalizados, tiene un efecto llamada. Tiene un efecto llamada, porque es cuestión de venir, aguantar el tiempo suficiente para que se produzca ese proceso de legalización, obviamente, con lo cual eso tiene un efecto llamada. En cuanto a poderlo evitar, bueno, ahora mismo estamos en una situación que es muy difícil evitarlo, porque entre otras cosas, para poderlo evitar, lo primero que tendríamos que hacer es, en algunas cuestiones, cambiar nuestro marco normativo, nuestro ordenamiento jurídico. Deberíamos empezar por un cambio de nuestro ordenamiento jurídico. Evidentemente, ¿eso se va a abordar? Pues ahora mismo, desde luego, no. Vamos, yo no creo que ni se les pasa por la cabeza abordar ese cambio del marco jurídico. Porque, entre otras cosas, habría que dotar de una seguridad jurídica en este tema. ¿A quién? A las fuerzas de seguridad del Estado, porque ahora mismo, pues no nos engañemos, a los efectos de sus actuaciones en el tema de la inmigración ilegal es que están verdaderamente desprotegidos. Están muy desprotegidos nuestros cuerpos de seguridad, las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, claro, por eso digo, hay que hacer un cambio normativo en primer lugar. Y después, y con esto concluyo. Claro, pero ¿qué ocurre? Pues muy fácil. Que es que nuestros políticos, y hablo en general, están a otras cosas. Y lo digo de esta forma. Mayormente, lo están todos, pero mayormente muchos de ellos arrastrados por quien lleva la iniciativa. ¿Quién lleva la iniciativa? Pedro Sánchez. Como Pedro Sánchez solo está al marco electoral, a Pedro Sánchez solo le preocupa una cosa, que es mantenerse. Y para mantenerse necesita que atender el marco electoral. Como solamente está ahí para eso, el resto de políticos no pueden evitar verse arrastrados si de alguna manera lo quieren, voy a decirlo de esta forma, combatir para poder conseguir en un futuro, bueno, pues que este señor Pedro Sánchez se vaya y que llegue otro. Claro, efectivamente. Jesús. Sí, voy a contestar también a la pregunta que ha dejado en el aire relacionado con si estamos haciendo lo suficiente para proteger nuestras fronteras. Y así enlazamos con el otro tema que íbamos a comentar, que era el rifirrafe de hoy, con el tema de la defensa. Si cualquiera de nosotros o los que nos están viendo ahora mismo llega a su casa y se encuentra un charco en el suelo y ve que tiene una rotura, tiene que hacer dos cosas. Una, cerrar el grifo, y otra, achicar el agua. Y aquí ni estamos cerrando el grifo ni estamos achicando el agua.
Es decir, no estamos impidiendo que sigan entrando millones de inmigrantes, porque es que cuando acaba el año nos bombardean con las cifras del año, pero parece como si durante todo el resto del año no nos importaran esas cifras. Luego te dicen, en lo que va de año llevamos, ya, pero es que ese de lo que va de año es día a día, día a día. Y no se toma ni una sola medida para impedir que sigan entrando ilegales en España. Nuestras Fuerzas Armadas deberían tener dos cometidos principales. El primero, defender nuestras fronteras, y el segundo, defendernos de enemigos internos y externos. Por lo tanto, defender también la unidad de España. No, aquí nuestras Fuerzas Armadas están para ver lo que nos dice la OTAN y si tenemos que ir a combatir a Rusia. Entonces, nuestros mejores soldados están en regiones que están a miles de kilómetros de aquí, haciendo no sabemos qué, pero sabemos lo que no están haciendo aquí, que es ni proteger nuestras fronteras, ni protegernos de los enemigos, no solo separatistas, sino los enemigos internos en España, que hay muchos. Entonces, si no tomamos medidas para que no haya más inmigración ilegal, va a seguir habiendo. Y si encima no expulsamos a los que han entrado de manera ilegal, sino que con el paso del tiempo primero se les premia con el permiso de residencia y luego con la nacionalidad, pues entonces se convierte, como bien decía Julio, en que no eran inmigrantes legales, pero sí son inmigrantes legalizados y por lo tanto ya no se puede tomar ninguna medida contra ellos, suponiendo que se quisiera tomar alguna medida contra los inmigrantes ilegales, porque ellos ya no serían ilegales. Aparte de que tampoco se quiere tomar medidas contra los inmigrantes ilegales. ¿Qué ha pasado estos días en Salt? En Salt, provincia de Gerona, en un lugar donde el 30 y tantos % de la población ya es inmigrante, además inmigrantes de una zona muy, muy determinada del Magreb, moros, por así decirlo, han quemado las calles por un fenómeno de ocupación. Y recordémoslo, un señor que ya lleva, pues ya tiene si quiere la nacionalidad en España, un señor de raza negra, pero que es imán y que lleva 20 años en España y que tiene 8 hijos, no le ha dado la gana durante los últimos 5 años de pagar el alquiler al dueño de la casa. El dueño de la casa consigue, después de un proceso muy largo, que se le expulse, el ayuntamiento le mete en un hotel, cuando no era una persona desfavorecida, le mete en un hotel, pero esa persona no contenta con estar en el hotel, vuelve a entrar en la casa que ya llevaba ocupando durante 5 años. Como de ese tiempo se había puesto una alarma, suena la alarma y la policía ahí sí puede intervenir para sacarle, porque era una nueva ocupación inminente con allanamiento de morada. Pues arden las calles porque cientos de personas, todos inmigrantes acompañados por la extrema izquierda de la zona, y que la extrema izquierda separatista, también hay que recordarlo, queman las calles y el premio que ha sido, no, que prácticamente no haya detenidos y que a este tío le van a dar otra casa. Entonces, ¿cómo no va a ser efecto llamada? Como decía Julio, ¿cómo no va a ser efecto llamada si premian la delincuencia? No solo la delincuencia de haber estado de haber entrado de manera ilegal en una nación, sino la delincuencia que supone el ocupar una casa y quemar una ciudad porque ese ocupa es el imán y entonces es intocable. Pues lo que ha pasado en Salt lleva pasando en otras ciudades europeas durante años y nos lo tenían silenciado. Cuando lo estamos viendo aquí, algunos están empezando a echar las manos a la cabeza, algunos ya lo advertíamos y, repito, nos llamaban, aparte de xenófobos y racistas, conspiranoicos. Eso nunca va a pasar en España. Está pasando y se va a repetir. Se va a repetir porque no hay voluntad para solucionarlo y se va a repetir porque esta gente va a ver cómo puede conseguir las cosas. Y no nos tenemos que ir a Salt, y con esto termino. Es que el Lavapiés, cuando murió un mantero hace unos años, quemaron Lavapiés. Y durante unos días tenía que ir la policía allí, a una zona no-go, como lo llaman ahora, que queda muy, muy chic decirlo eso, y dejó de haber incidentes. Cuando no hubo ni un solo detenido, soltaron a los pocos que habían detenido y cuando a toda esa gente pues se les acogió de una manera maravillosa. Es decir, se les premia otra vez a los delincuentes que entraron de manera ilegal y delincuentes que han seguido ejerciendo la delincuencia cuando han estado aquí. ¿Qué mejor efecto llamada tenemos que esto? Y ahora entramos con lo que tú quieras de las broncas hipócritas. Bueno, las broncas del Congreso, de verdad, yo creo que son bastante hipócritas, sinceramente, porque están haciendo su papel. Pero sí que es verdad que hay que también leer entre líneas y se puede percibir un poco, bueno, ya sabemos cómo son, pero se puede percibir un poco la intencionalidad de todo ello. Al final, lo comentábamos en el programa de ayer, lo vamos a comentar hoy seguro y se comentará mañana. Ya se encarga el gobierno y sus secuaces
de ir haciendo cositas o lanzar noticias que nos tengan entretenidos un rato mientras por detrás van maniobrando a su antojo, a su libre albedrío, bien sea a través de decreto o como quieran, para hacer de las suyas y al final arrimarlas con su sardina, porque es lo único que les interesa, permanecer donde están, calentando el sillón y pisando moqueta. Esa es mi opinión. Yo tengo bastante mala opinión de los políticos en general de este país. Cada vez me gustan menos. Me gustaba más la política antes y ahora me alegra mucho de estar alejada de ella. Así que solo puedo deciros eso. Pero sí que es verdad que hay broncas por todo. Ha estado la bronca entre... Pero vamos a ver, que el PSOE se meta con el PP, que lo tiene enfrente, y se digan lindezas a cuál mejor, estamos acostumbrados. Que lo hagan el PSOE con Vox o los de Sumar con Vox también. Pero es que en esta ocasión no se ponen de acuerdo ni para votar. Que los miembros de un mismo gobierno, que se supone que tienen que ir a la de tres, o sea, tienen que ir juntos, unidos, que no se pongan de acuerdo ni siquiera para votar, eso cuando menos es para nota. Estamos viendo las fisuras en el gobierno. ¿Creéis que esas fisuras pueden terminar de resquebrajar a este ejecutivo de manera que al final... Ya sabemos que Sánchez no se quiere mover de ahí, que elecciones va a intentar no promoverlas porque no se va a correr el riesgo de dejar de estar aforado por lo que le pueda venir encima. Pero, ¿creéis que estas fisuras pueden llegar a más, hasta llegar a resquebrajar todo este ejecutivo y que esto se hunda solo? Julio. Bueno, a ver, yo es que creo que este ejecutivo, y fundamentalmente Sánchez, porque el ejecutivo es Sánchez, el resto del ejecutivo hace lo que dice Sánchez, inclusive los que no son de su partido al final también pasan por el aro con lo que dice Sánchez. Lo que pasa es que normalmente en vez de hacerlo de primera mano, pues esperan un par de días, primero dicen, parecen que son así, casi ellos oposición, pero al final pasan por el aro de lo que dice Sánchez y podemos verlo prácticamente en todas las ocasiones. Juegan su papel, pero esto, ¿qué ocurre? Vamos a ver, yo creo que al final Sánchez no cae porque mira que Sánchez está interesado en seguir ahí, mira que Sánchez está interesado. Pero ahora también es una opinión que evidentemente vale lo que vale, es decir, vale muy poco. Pero es que yo creo que tienen todavía más interés en que esté ahí quienes lo han investido, presidente. Claro. Porque no se van a ver nunca en otra, como he dicho antes, de poder cobrar las hipotecas que están cobrando. Es que Sánchez tiene una hipoteca a un tipo de interés superior al 100%. O sea, es que el tipo de interés que paga Sánchez es superior al 100%. La hipoteca que nadie hubiese contratado, él la ha contratado para ser presidente. Y sus socios, o quien le han investido, socios, me da igual como lo queramos llamar, es que ahora mismo están mucho más interesados, ¿por qué? Por los réditos de esa hipoteca. Es que los réditos de esa hipoteca son muy llamativos, ¿eh? Y muy atractivos. Yo es que creo que no lo van a dejar caer, en la medida de sus posibilidades, claro. Claro. Además ha puesto Sánchez como garantía, la garantía que ha puesto a estas hipotecas es España. Sí, por supuesto. O sea, a él le da igual, Vamos a ver, a Sánchez le da absolutamente igual, todo menos Sánchez. Sí, bueno, eso lo hemos dicho muchas veces, que él solo mira por él y por los más cercanos, que incluso en algún momento hemos llegado a opinar que ni siquiera defendería, llegado el caso, si se ve muy apretado a su mujer. Eso lo hemos comentado alguna vez. Bueno, ha habido también bronca estupenda esta mañana entre populares, Partido Socialista, bueno, más que con el Partido, bueno, sí, con el Partido Socialista, con el presidente accidental de la Cámara, el presidente sustituto, el presidente en funciones, vamos a decirlo así, Gómez de Félix. Se han dicho de todo. Verdaderamente, ¿qué papel? O sea, ¿cómo nos está viendo? ¿Cómo se nos está viendo desde el exterior? Porque yo creo que nuestra imagen se está deteriorando día a día. O sea, en la política exterior creo que cada vez, lo apuntaba antes Luis, cuando hablaba de los socios preferentes estratégicos en la zona de Estados Unidos, que es Marruecos. España efectivamente dejó de serlo ya hace algún tiempo, pero es que se nos está, creo que, denostando de una forma, a mí me da tristeza. Estas situaciones bueno, hay otros congresos y otras asambleas de otros países donde incluso llegan a las manos y se dan de puñetazos, que todavía eso es peor, ¿no? Pero aquí esperemos que no lleguemos a eso.
pero ¿no pensáis que esto lo que hace es destrozar la imagen que teníamos, que no era en cierto momento no era tan mala? Luis. Venga, Bueno, Luis, arráncate. como te decía, mira, no, porque es que nadie nos mira, es decir, ¿quién nos va a mirar? ¿Quién Ya no nos va a miran. querer? ¿No? Entonces, es que no somos relevantes, no somos importantes, hemos pasado esa etapa y ahora somos una nación completamente decadente, ¿no? Y aquí tenemos los españoles muchísima culpa, pero muchísima culpa, ¿no? Yo no voy a ser de estas personas que se dedican a blanquear, ¿no? A los españoles o a romantizar a la clase trabajadora española. No. Aquí somos culpables todos de cómo está la cosa. Es verdad que las élites mueven desde siempre, ¿no? El propio proceso de conformación y consolidación de los estados-nación durante el siglo XIX, XVIII y XIX también está promovido por esa burguesía hegemónica del momento. A día de hoy, la burguesía hegemónica o las élites dominantes hoy día, que son las, digamos, globalistas, no están interesados en el Estado-Nación, ¿no? Entonces están interesados realmente en abolir el Estado-Nación. Están interesados en grandes estructuras supranacionales como la Unión Europea y están interesados en que el capital no tenga trabas de ningún tipo, ¿no? Lo que viene siendo pues esa fantasía, esa utopía neoliberal es la que están poniendo en práctica, ¿no? Entonces, pues en ese contexto España pues se está disolviendo pues como dos peces de hielo, ¿no? En un whisky on the rocks, ¿no? España está desapareciendo. Irle diciendo adiós, ya lo habéis visto, ¿no? Y mientras que la gente no se dé cuenta de cuál es el verdadero enemigo de España, pues no vamos a poder revertirlo. El verdadero enemigo de España no es Pedro Sánchez, no es el Partido Popular, es el régimen del 78. A ver si nos enteramos ya. El régimen del 78 es un régimen, mira, yo pensaba de jovencito, cuando tenía pelo, ¿no? y muchos pajaritos en la cabeza, yo pensaba que el régimen del 78 era continuista del franquismo. Yo estaba perfectamente convencido, pero realmente a día de hoy me di cuenta de que no es así. Es que es un régimen completamente rupturista, rompe, y es un régimen antiobrero y antiespañol y que está orientado, está destinado a que España pues termine disolviéndose como Estado-nación, ¿no? En este proyecto europeísta, ¿no? En el que ahora estamos entrando en una nueva etapa, ¿no? Que es la etapa del euroejército, ¿no? De invadir, de bombardearnos con propaganda ridícula los días pares que te dicen que Putin, el ejército de Putin es inoperante, tecnológicamente atrasado, ¿no? Y es una broma, es un meme, pero los días impares te dicen que mucho cuidado, que tenemos que armarnos porque Putin nos va a invadir y se va a colar hasta Ceuta, ¿no? O hasta Lisboa. Mira, en serio, es tan ridículo. Pero oye, es que funciona porque decía un diario hoy que solo un 20% de los españoles se opone aproximadamente un 20% se opone a la construcción de un euroejército, ¿no? Entonces es como que estamos a por uvas, no las vemos venir, o es que son, digamos, datos inventados, estadísticas inventadas, ¿no? Para, digamos, liderar la opinión, ¿no? Canalizar la opinión hacia sus intereses. Pues eso, el régimen desde el 78 se podría decir que es el agente interno que tienen los intereses extranjeros para acabar con nuestro país, ¿no? Con nuestro Estado, con nuestra nación y eliminar ese marco que protegía de alguna manera pues a la clase trabajadora, ¿no? Y ahora pues nos vemos más expuestos al capital transnacional, ¿no? Porque si desaparecen las fronteras, desaparecen las instituciones o estas cada vez van cobrando menos importancia, van perdiendo soberanía, pues evidentemente el trabajador es más dependiente de lo que vienen siendo pues los grandes actores económicos internacionales, ¿no? Sí, de esa burguesía globalista, ¿no? Sí. que hablaba al principio. Empezó con las autonomías, que ya era una forma de fragmentar España, y luego continuó con la descentralización de las competencias y de ahí para adelante. Nos quedan 5 minutitos de programa. Yo pues querría que hicierais, y vamos a empezar por respetaros aquí un poco los tiempos para que nos dé tiempo a todos. Yo con un minuto al final para despedirme tengo suficiente. Que hagáis un poco el cierre. Empezamos por ti, Jesús, luego Julio, luego rematas un poquito, Luis. Una reflexión sobre los temas que hemos tratado y, bueno, vuestra opinión, que siempre es muy, muy importante.
Voy a intentar ir al grano. Primero, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Luis. Pedro Sánchez es solo una consecuencia del régimen del 78. Es el presidente idóneo para el pueblo idóneo. A este tóxico presidente del gobierno, el pueblo español le consiente unas cosas que quizá no le habrían tolerado a los anteriores, pero es que el régimen ha ido creando ese pueblo para poder llegar a este extremo y tener lo que tenemos. Hemos perdido la soberanía en todos los aspectos, década a década, presidente a presidente, partido en el poder, y no tenemos absolutamente nada. Por lo tanto, a mí me da igual lo que opinen el resto del mundo de nosotros. Yo sé lo que opino de los españoles y lo que opino de España. Y mi sentimiento tristemente es pésimo. Yo creo que cuando alguien llega al poder, y mucho más si es un tirano, solo tiene dos sentimientos sobre el pueblo. Uno puede ser de temor y otro puede ser de desprecio. Estoy seguro que nuestros dirigentes nos desprecian. Nos desprecian al pueblo porque saben que somos incapaces de cambiar nada. Nos han llevado a todo tipo de barbaridades y de atrocidades y de situaciones esperpénticas y no hemos hecho prácticamente nada. Digo en general, sé que algunos dirán, yo sí lo he hecho. No hemos hecho prácticamente nada en estos últimos 50 años y por eso estamos en el punto en el que estamos. Y decías antes de esos parlamentos europeos donde vemos cómo la gente hasta se llega a las manos. Yo no quiero que se llegue así, pero les considero bastante más sinceros que los de aquí. Porque aquí no solamente van al café del Congreso a tomarse algo, sino que luego en otras entidades supranacionales que se están cargando España, por ejemplo en Europea, tanto PSOE como el PP, que hoy les hemos visto enfrentarse, votan en un 80 y tantos o un 90% lo mismo. Votan exactamente lo mismo. Por lo tanto, yo casi prefiero a los parlamentos que se lían a puñetazos entre ellos que a los que aquí se tiran de los pelos aparentemente y luego son muy amiguitos. Y además luego vemos que ocupan los consejos de administración de las mismas empresas cuando se van. ¡Qué casualidad! Empresas a las que han favorecido cuando han estado en el gobierno. ¡Qué casualidad! Por eso, y con esto termino, repito lo que he dicho. Los dirigentes y muchos más los tiranos solo tienen dos sentimientos hacia el pueblo, el de desprecio y el de temor. Tenemos que pasar a que dejen de despreciarnos y empiezan a temernos. A temernos. Julio. Bueno, yo por decir algo completamente distinto y sin entrar en el fondo del asunto, no voy a entrar, pero sí me voy a referir a las formas. Yo creo que parlamentario viene de parlamentar. Por supuesto, claro que hay que ser sincero, claro que no nos tienen que engañar, claro que no nos tienen que despreciar. No voy a entrar en el fondo, pero en las formas. Yo creo que tienen que respetar unas formas. Están obligados a ello. A lo mejor es, bueno, pues porque para mí las formas son muy importantes, dado que tengo una cierta deformación profesional. Pero obviamente, creo que es bochornoso el comportamiento que han tenido. He visto discutir gente en la calle que guardaba mejores formas. Pues digo, no entro en el fondo, ¿eh? No estás en el fondo. No, es que los calificativos han sido, vamos, estupendos, ¿eh? Han sido estupendos. Prevaricadores, toda una vergüenza, dictadores, arbitrarios. Bueno, verdaderamente lo que se ha saltado ha sido el reglamento y eso por eso mismo creo que es un bochorno. Exacto, se ha saltado un reglamento al que están sujetos todos los miembros de la Cámara y el primero, el presidente o el presidente accidental. Para ir rematando brevemente, Luis, tu reflexión. Sí, os traigo la solución. Venga, esa solución, que la necesitamos. Yo creo que haya otra, ¿no? E incluso creo que sería imposible. Solución número 1, pronunciamiento. Número 2, disolución del gobierno. Número 3, disolución de las Cortes. Número 4, formación de gobierno interino, mixto, civil, militar. Número 5, proceso constituyente, que cuente con la población española y no de espaldas a la población española, con plena separación de poderes, con control ciudadano del poder y con soberanía nacional, monetaria, financiera, diplomática, militar. Fuera OTAN, fuera euro, fuera Unión Europea. ¡Viva España y viva la hispanidad! Muy bien, bueno, pues un cierre muy patriótico, que me gusta, bien. Todo lo que sea poner a España por delante me parece bien, porque verdaderamente, y esta es mi reflexión, creo que lo que tenemos que luchar es por lo nuestro, como bien decía Jesús. Yo no le voy a negar el pan a alguien que lo necesita, pero desde luego si es a costa de negárselo a mis hijos, ahí ya tenemos un conflicto. Creo que se puede repartir siempre y cuando el perjudicado, o sea, que el que ayuda no se perjudique más que el ayudado. Eso es así.
tenemos que mirar por nuestro país y tenemos que estar ahí, como yo siempre digo, en la calle. Hoy, 20 de marzo, nos ha sonreído la primavera. Nos durará hasta el 21 de junio, no, perdón, sí, de junio, que entrará el verano, a ver esta primavera que somos capaces de hacer. De momento, esto ha sido todo por hoy. Como saben, estamos al pie de la noticia para contárselas sin paños calientes de lunes a viernes en Noche de Estado de Alarma. Hoy he contado con 3 grandes compañeros, con Luis Nogués, con Julio Bonmatí, con Jesús Muñoz. Gracias por acompañarme y por ponérmelo tan fácil. Y gracias a todos nuestros oyentes y seguidores, espectadores, por estar siempre ahí. Muy buenas noches. Adiós, buenas noches. Un placer. Buenas noches.